En octubre de 2016, me trasladaron de cárcel para terminar de cumplir mi condena por robo a mano armada. De una vez aclaro, no estoy aquí buscando simpatía, mucho menos compasión. Sin embargo, quiero dejar en claro una cosa. Fue una sentencia injusta. No como cuando ese es inocente y te llevan preso injustamente. Más bien, me refiero a que por alguna razón buscaron enviarme a este tipo de cárcel en particular. Me hicieron los análisis de sangre y mi cabello fue enviado a un laboratorio. Tomaron fotos de mis dedos y uñas. Nunca había visto algo así. En aquel momento estaba en un mal lugar. Simplemente quería que todo acabara. En ese momento no pensé mucho en el proceso de ingreso, tampoco en los registros y expedientes que se pasaban entre los guardias y médicos. Por eso no me importó la ingente cantidad de sellos de goma azul que ponían al final de cada documento legal, aunque en realidad no sabía lo que era normal y lo que no. Solo quería entrar en la inconsciencia y empezar con la falta de voluntad durante los próximos 6 años, más o menos según lo que el juez dictaminó en mi sentencia. Me pusieron en una celda con Lian Sun, un estadounidense de origen chino. Hasta el día de hoy, no tengo la menor idea de lo que hizo. El tipo se veía como un universitario promedio, pero había algo extraño en él. Tenía esa mirada de completa disociación, como si estuviera a miles de kilómetros de aquí. La famosa mirada perdida. Nunca enfocaba. Era como si en lugar de observarte a ti, lo hiciera a través de ti. Por otra parte, muchos reclusos eran así. Apenas logré hablar con él en los primeros días. Estuvimos de acuerdo en que la litera de arriba sería la mía, y esa fue toda nuestra charla. Teníamos un horario sencillo: desayuno y trabajo hasta las 11 de la mañana, luego almuerzo y trabajo, algo de tiempo libre en el jardín y la cena. Después, teníamos servicios especiales, religiosos, alcohólicos, narcóticos anónimos, manejo de ira, entre otros, o una hora extra en el patio. Luego todos íbamos de vuelta a las celdas. Las luces se apagaban a las 11 p.m., sin excepción. En mis primeros días tuve que pasar por mucha orientación, presentaciones sobre cómo comportarme, de quién cuidarme y cómo usar el detergente, lo básico. Conseguí un trabajo limpiando la ropa de cama. Las sábanas eran delgadas y baratas, que en un movimiento suficientemente fuerte las destrozaba, como si de una hoja de papel de arroz se tratase. Lavarlas era básicamente meterlas en una trituradora. Tuvimos que inventar una configuración especial en las máquinas, tan baja que la ropa rara vez se limpiaba. Juro que una vez vi una cucaracha en una funda, y la maldita seguía como si nada, luego de 3 ciclos de lavado y secado. Las almohadas también eran una mierda, se rasgaban fácilmente y las plumas se pegaban a todo. Probablemente no había una sola habitación en todo el lugar sin plumas esparcidas por el suelo. ¡Demonios! Incluso había algunas en el patio. Teníamos horarios rotativos, por lo tanto rara vez trabajaba con las mismas personas 2 días seguidos. Empecé a reconocer algunas caras, pero la mayoría de la gente en estos lugares se mantenía muy reservada. No había charlas de vestuario, ni fanfarrones o idiotas sabelotodo, solo gente callada. Cabe decir que incluso desde el principio me di cuenta que algo andaba mal. Con el tiempo, comprendí que el patio era el causante de todo. La gente se mantenía alejada de ese lugar. Nadie usaba el equipo de ejercicio ni las pesas. La gente simplemente se pegaba a las paredes o caminaba en silencio junto a las vallas. No había conversaciones en voz alta, ni deportes, nada. Y tan pronto como terminaba la hora libre, la gente se agalopaba en las puertas para entrar. Desde el primer día, tuve la impresión de que el patio era un mal lugar para estar. Sin embargo, nadie me decía la razón. ¿Qué tipo de prisión tiene las pesas llenas de polvo? Al final de la primera semana, comencé a entrar en rutina. Quedaba inconsciente por el cansancio a las 10 casi todas las noches. Aún con la fatiga puedo decir que tenía algunos lujos. Al menos, tenía la ropa de cama con menos agujeros. No obstante, hubo una noche durante la cual no pude dormir. Me acostaba y despertaba de la nada, de forma abrupta. Un viento silbante se colaba por los pasillos y se quedaba haciendo un eco ominoso en el fondo de mi cabeza.
Primero fue la vibración de la ráfaga, luego el sonido se hizo agudo, y debido a que todo lo demás estaba en un silencio sepulcral alrededor, el ruido siguió creciendo en mi cabeza hasta que sonó como una maldita sirena de un camión de bomberos. Primero, me tapé las orejas con las manos. Luego intenté cubrir mi cabeza con una almohada. Nada funcionaba. Finalmente comencé a murmurar para mí mismo, solo para contrarrestar el silencio atronador con algún sonido. «Por favor, para», susurré. «Por favor, pa». Lo gracioso, lo hizo. Se detuvo. Al día siguiente estaba exhausto. Cabeceaba entre la vigilia y la inconsciencia todo el tiempo. Desayuno, almuerzo, cena, prácticamente en cualquier momento que pudiera sentarme. Mientras los guardias me empujaban para despertarme, los otros reclusos simplemente me miraban. Algunos de ellos me evitaron, como si hubiera algo malo conmigo. Cuando llegó la hora del patio, los guardias me llamaron y me llevaron aparte. Me pidieron que ayudara a limpiar el área común. No había tiempo en el patio para mí. Esa noche, me acosté tan pronto como pude. No obstante, en el momento exacto en que mi cabeza tocó la almohada, desperté de nuevo. Mi cerebro entró en un estado de hipervigilancia. A través del pasillo estaba ese viento aullador. No había forma de dormir. El sonido siguió creciendo y todo mi cansancio simplemente desapareció. Los susurros ya no funcionaban. Tuve que hablar en voz alta. Alrededor de la medianoche, todavía seguía despierto. Estaba acostado ahí, hablando conmigo mismo, poniendo en palabras pensamientos aleatorios, tratando de mantener mi mente ocupada. Cualquier cosa que me sirviera para ahogar ese horrible zumbido. No podía permitir que creciera más. Sin embargo, era como tratar de evitar que un barco se hundiera, armado solo con un cubo de agua. No tengo idea de cómo lo toleró Lian, pero no dijo ni una palabra. Las cosas empeoraron. No pude dormir en toda la noche, así que, cuando llegó el momento de levantarme, apenas me podía mantener de pie. Me quedé dormido cepillándome los dientes y dejé caer el cepillo en el fregadero. Estaba tan acostumbrado a hablar conmigo mismo que soltaba cualquier cosa que se me viniera a la mente. Me encontraba privado de sueño, exhausto y simplemente confundido. Y la gente se dio cuenta. Estaba este tipo, Marlene, tan nuevo como yo, del tipo pequeño pero atlético, que siempre buscaba pelear. Accidentalmente me crucé con él en la cola del almuerzo y se la tomó conmigo. Me empujó fuera de la fila, me golpeó en la cara con una bandeja y siguió atacándome. Los guardias prefirieron tomarse su tiempo y ver la acción. Sé que lo mejor hubiera sido no reaccionar para evitar una semana de aislamiento. Pero no pude. Algo en mí quería lastimar a ese tipo. Lo tomé del cuello de su camisa y lo miré a los ojos. ¿Quieres unos azotes, novato?, le dije. ¿El pequeño novato necesita que lo azoten para aprender? No sé de dónde surgieron las palabras, simplemente fue lo primero que se me vino a la mente, y la falta de sueño lo sacó de mi boca sin filtrarlo. ¿Qué dijiste?, tartamudeó el idiota asustado. Pregunté si el novato quiere que le dé unos cuantos azotes. Él retrocedió. Su mandíbula se aflojó mientras me miraba fijamente, sin pestañear. Tan pronto como yo había encontrado palabras de la nada, él las había perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, al tiempo que retrocedía contra una pared y se hacía un ovillo. Los guardias finalmente se acercaron para contenernos, pero ya todo había acabado. «Nos vemos en el patio, novato», agregué. «Unos cuantos azotes te vendrán bien». Marlene se derrumbó. Gritó como un niño aterrorizado con lágrimas saliendo de sus ojos. Se tiró al suelo y los guardias tuvieron que sacarlo a rastras. Pensé que me sentiría bien después de eso. Sin embargo, la forma en que todos me miraron me hizo sentir como una exhibición de museo o de zoológico. Aunque tenía una sonrisa repugnantemente amplia pintada en mi rostro, no era mía. Nada de eso era yo. Estaba perdiendo el control, y eso me asustó muchísimo. Me había convertido en un títere.
Esa noche ni siquiera busqué recostarme. Sabía que tan pronto como me acostara estaría despierto de nuevo. En cambio, intenté dormir de pie o sentarme en el suelo. Esta vez, Lian no pudo ignorarme. Se sentó en su cama, mirándome, esta vez a mí en lugar de a través de mí. «¿Qué tienes?», preguntó. «¿Qué te pica?». «Nada», contesté, sacudiendo la cabeza. «Simplemente me siento roto. Algo no está bien». «¿Eres claustrofóbico? ¿Problemas con las paredes tan cerca?». «Tal vez. Yo no lo sé. No puedo dormir». «Parece que duermes todo el tiempo, pero no aquí». «Sí», suspiré. «Así es». «¿Te sellaron cuando llegaste aquí? ¿Qué firma pusieron en tus papeles?». «Algunas, sí, las azules». «A todos nos ponen las azules. ¿Qué forma tienen?». «No sé», contesté y me encogí de hombros. Lian me miró largamente. Durante ese rato pude escuchar el viento afuera, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Me estremecí. Gemí para ahogar el ruido. Pero no sirvió de nada. A este paso tendría que gritar para mantener la calma esta noche. «Hay 2 tipos de sellos», dijo. «Una mano y un girasol. ¿Seguro que no sabes cuál tiene tu expediente?». «¿A ti cuál te pusieron?», pregunté. «¿Y qué quieres decir?». «Tengo la mano. Casi todos aquí recibimos ese sello. No tengo idea de lo que significa, pero los girasoles siempre son un poco…». Me señaló como marcando un punto. «Diferentes». «Prisiones privadas». Me reí entre dientes. «Son solo una tontería». Lian se recostó en su cama y cerró los ojos. «Sí. Nos clasifican con flores y manos, como una maldita guardería. Probablemente también tengan un sello de marmota y delfín para otros tantos desquiciados». Lian se durmió casi al instante, tal como era de esperar. Yo, en cambio, caminé de un lado a otro, grité en mi almohada e intenté masajearme las orejas, con lo cual terminé rasgando la almohada. El ruido de rasguños me ayudó, pero todavía me encontraba inquieto. Finalmente me levanté de la cama y presioné mi cabeza contra la puerta. Tal vez, si dejaba que el viento aullara con todas sus fuerzas, finalmente se apiadaría de mí. Tal vez me mataría o se detendría. No me importaba el resultado, siempre y cuando sucediera algo. Sin embargo, ocurrió algo aún más extraño. Mientras presionaba mi cabeza contra la puerta, el sonido se hizo más claro. El viento se suavizó hasta convertirse en una caricia, y el ruido en un zumbido blanco. Cuanto más trataba de apoyarme, más hermoso se volvía. Ahí mismo, apoyado contra mi puerta, dormí como nunca en mi vida. A la mañana siguiente, Lian me levantó mientras los guardias hacían la ronda. Había dormido toda la noche y me sentía increíble, pero incluso entonces, aún podía escuchar un pequeño sonido penetrante. Ese viento, ese susurro, todavía habitaba en el fondo de mi mente, ahora también durante el día. Todo lo que tenía que hacer era apoyarme en una superficie y escucharlo, para que una ola de calma me invadiera. Me preocupaba lo fácil de la solución. ¿Lo superaste?, preguntó Lian. «Estoy en eso». No presté mucha atención durante el desayuno. Seguía desconectado, escuchando aquello que se había convertido en una suave melodía. Sentía que me hablaba, pero no a través de palabras, sino de emociones, de una sensación. Así que no fue una palabra la que me advirtió que Marlin se acercaba sigilosamente hacia mí, trayendo consigo un cepillo de dientes afilado. Tampoco fueron los guardias ni los otros reclusos. Era algo en el fondo de mi mente que me gritó que reaccionara y lo lastimara. Y lo hice. Todo lo que escuché fue una risa, una extraña alegría brotando de mi pecho.
obligándome a ponerme de pie. Recuerdo voltearme y ver el mundo diferente. Por un momento me sentí como si midiera 1 metro más que todos. Miraba los ojos de Marlene y lo único que encontraba era un adolescente corriendo por un huerto, perseguido por sus hermanos mayores que querían golpearlo con una barra de hierro. ¡Azote! ¡Azote! Cuando volví en mí, todavía me estaba riendo. No era mi propia risa y claro que tampoco era de alegría. El viento aullador finalmente se había calmado y yo me sentía un extraño en mi propio cuerpo. Mis extremidades estaban adormecidas, por lo cual me tomó unos segundos orientarme y entonces volví a percibir, casi uno por uno, mis dedos, pies y manos. Marlene sangraba en el suelo con una docena de heridas, moretones profundos y varios huesos rotos. Posiblemente, también daño cerebral por los repetidos golpes en un costado de la cabeza. Se sacudía violentamente, como un pez fuera del agua, con la boca abriéndose y cerrándose. Estaba convulsionando. Fue como si de verdad le hubiera dado una paliza con una maldita barra de hierro. Me llevaron de regreso a mi celda, sin decir una sola palabra. Los guardias me hicieron desfilar por los pasillos. Los otros reclusos estaban mirándome, tratando de descifrar qué acababa de hacer. Tan pronto como miraba en su dirección, retrocedían asustados. No sé qué diablos veían en mí, pero me observaban como si fuera un maldito monstruo. Estuve encerrado en mi celda por horas. A nadie se le permitió entrar, y mientras tanto, seguía escuchando algo en la parte trasera de mi cabeza, cantándome, pidiéndome que escuchara un poco más de cerca. Y tan pronto como me resistí, aquel ruido se tornó doloroso. En cuestión de minutos, me encontré caminando de un extremo al otro de la celda, vomitando cualquier tontería que inundara mi mente. Tonterías sobre todos y todo. Había ruido, mucho ruido. Cuando los guardias finalmente abrieron la puerta, me giré hacia ellos sin pestañear. Tenían sus tasers listas apuntándome. Deb, no sabes si Eddie es realmente tu hijo, dije, poniendo en palabras las divagaciones de mi mente. Tú crees que fue prematuro, pero en realidad ella estuvo 1 mes antes con Irving en su trabajo. Ella piensa decírtelo. Piensa que ese podría ser el empujón que necesitas para pedir el divorcio. La punta metálica se incrustó en mi cuello, pero ni siquiera la sentí. Cuando caí al suelo, en un espasmo incontrolable, mi cuerpo gritaba de la risa. Lo hicieron en la fotocopiadora. Nunca pensó en ti. Y sabes, espera verlo la próxima semana para hacerlo de nuevo. Y ahí, en un lugar muy adentro, encontré mis propios pensamientos y palabras. Mientras tanto, alguien más sostenía las riendas de mi ser. Quería arrancarme las orejas para que todo desapareciera, pero no podía moverme. Había escuchado durante demasiado tiempo, con demasiada atención. Ahora los guardias me arrastraban, me sacaron al patio. Los escuché hablar. Estaban de pie a mi lado, cargándome, y aún así los escuchaba como si estuvieran en otra habitación. Es decir, apenas podía distinguir sus voces. Los del laboratorio mezclaron los análisis de sangre. Dijeron, se equivocaron de clase. ¡Mierda! ¿Tenemos un girasol? ¿Hemos tenido un girasol todo este tiempo? Es un maldito milagro de Navidad que no le hayan explotado los sesos. Entonces, ¿por qué lo sacamos? Por si acaso, protocolo. ¡A la mierda el protocolo! Vete a la mierda. Me dejaron en medio del patio, formando un círculo a mi alrededor. El guardia al que le había estado gritando se quedó adentro, llorando sobre una foto. Después de unos minutos sentí un hormigueo en mis manos. Era como si finalmente estuviera volviendo a tener control sobre mi cuerpo, pero también como si mi mente fuera un líquido derramándose sobre mí, y de esa forma todo comenzó a regresar. Las palabras, los recuerdos, mis sentidos, mi libertad. De repente estaba de pie. El viento era mucho más claro al aire libre.
También estaba mucho más frío de lo esperado. Ni siquiera tenía los zapatos puestos. Había quietud en el aire, algo amenazante en él, como si me encontrara en medio del ojo de una tormenta. «No pasa nada», escuché. «¿Lo llevamos de regreso?» «Espera, mira». Desde lejos parecía nieve. ¿Nieve a mediados de julio? No. Por supuesto que no. Aunque, ¿por qué no? Pero no era nieve. Una pluma blanca tocó mi nariz. Miré hacia las nubes, y ahí, muy arriba, vi algo que me devolvía la mirada. No puedo explicar lo que sentí en ese momento, como si estuviera mirando un ojo en el cielo, un ser físico imposible de entender. Pero la verdad es que no había nada ahí, y sin embargo habló a través de mí. Era un extraño juego mental de estira y afloja conmigo mismo. Las imágenes parpadeaban en el fondo de mi mente, tratando de llegar al entendimiento. Cientos de recuerdos golpeando la parte trasera y delantera de mi cerebro cada segundo, como una jarra que se llena y se derrama por los bordes. Mi nariz comenzó a sangrar tratando de seguir el ritmo. Mis ojos se pusieron en blanco, pero todavía dirigía mi rostro hacia arriba. Era más fácil para mí ver con los ojos cerrados. Mi boca convulsionó al tratar de encontrar 1000 palabras a la vez, y en su lugar lanzó ruidos y gruñidos. Había partes que eran muy claras, vi recuerdos que no sabía que tenía. Mis ojos abriéndose por primera vez, con unas pequeñas manitas agarrándolas de mi madre. Sus grandes anteojos de los 80s le hacían parecer una caricatura. Me vi despertando de mi cuna, alcanzando los pequeños juguetes que bailaban sobre mi cabeza. Entonces entendí lo que significaba. Nacimos con este impulso instintivo de llegar más allá de nuestros medios, de estirarnos hacia el cielo, agarrar y derribar lo desconocido para nosotros, haciéndolo parte de nuestra propia historia. El instinto más primitivo de mi ser me decía que estaba destinado a llegar aquí y hacer esto, para alcanzar. «No», respondí. Todo se quedó en silencio. Miré hacia abajo. Estaba flotando a 2 metros del suelo. «¡No!», gruñí. Los recuerdos de sueños perdidos hace mucho tiempo regresaron rápidamente. Pensamientos agradables de los que no quería despertar. Promesas de amor, lujuria, alegría y consuelo. Todo estaba ahí de nuevo, esperando que yo lo tomara. Todo lo que tenía que hacer era estirar mi mano y alcanzarlo, tocar el cielo y hacerlo mío. Pero había algo más. Ese ojo mirándome. No era malévolo, ni estaba enfadado. Simplemente era algo más allá de la comprensión humana. Y yo no era más que una hebra de trigo, siendo arrancada en el aire por un granjero curioso. «¡No! Grité. Los guardias corrieron hacia mí, tomaron mis piernas y me jalaron de vuelta al suelo. Me sentía como si me estuvieran partiendo por la mitad. Una parte de mí se dirigía desesperadamente hacia arriba, mientras mi yo consciente se aferraba al suelo. Fue así como el agradable silencio pasó de susurro a grito. «¡Lo tenemos! Sáquenlo de aquí, llévenlo a...». Algo me soltó. El guardia a mi izquierda se quedó sin aliento cuando, de repente, perdió sus fuerzas. Con nada más que un silbido, lo vi ser lanzado hacia el cielo. Ni una palabra de protesta, ni un grito o un sonido. Solo una vida humana, cada vez más pequeña, desapareciendo en el firmamento. Me tiré al suelo mientras ellos se apresuraban a entrar. Otro guardia cayó de cara cuando algo invisible lo tomó de los tobillos. De nuevo, un suave silbido y desapareció. La oscuridad reclamó una vida más. «¡Corre! ¡Vamos!». Los demás se quedaron de pie junto a la entrada, manteniendo las puertas abiertas. Me animaban, desesperados porque corriera hacia ellos, pero cada parte de mí quería quedarse, para alcanzar a tocar el cielo y volver a mi destino. Sentí el cardigan de mi madre entre las yemas de mis dedos, suaves como los de un bebé.
otra vez. Mirando el cielo nocturno con asombro, estaba todo ahí. Y sin embargo, mi cuerpo corrió a esconderse. En el momento en que entré, escuché golpes. Había trozos de carne esparcidos por el patio, con fragmentos de hueso atrapados en el alambre de púas. Cientos de telas rotas en jirones. Lo que sea que vivía ahí arriba estaba feliz ahora. Entretanto, el aullido del viento se mantenía en silencio. Todos nos quedamos unos minutos sin nada que decir o hacer. Apenas podía respirar. Estuve tan cerca de rendirme, de ceder. Lo que sea que estaba ahí arriba no tenía ninguna intención de regalarme lo que me ofrecían las visiones. No había amor, alegría o consuelo. Su única promesa era una muerte rápida, en el mejor de los casos, o una vida como títere hipervigilante e insomne. Durante unos cuantos minutos más, continuamos ahí, no como reclusos ni guardias. En ese momento solo éramos personas tratando de entendernos a nosotros mismos. Me procesaron de nuevo al día siguiente. Me revisaron 2 veces y me hicieron exámenes sanguíneos por lo menos 4 veces. Resulta que rompieron la cadena de custodia de mi análisis, un trabajo descuidado de la estimada gente de Hatchet Biotécnica. Esta vez, los vi claramente sellar mis papeles, tinta azul, en forma de un pequeño girasol. Me sacaron del estado. Dijeron que era una cuestión de seguridad, por las peleas con Marlene. Al parecer se había roto las 2 piernas y tenía un hombro dislocado. Aún así, era obvio que mi traslado no fue por una cuestión de seguridad. Se trataba de corregir un grave error. Esa prisión tenía un propósito, del cual yo no formaba parte. En cambio, cumplí mi tiempo en un lugar libre de ráfagas de aire. Y ahora estoy en libertad condicional. Hasta el día de hoy, siento un escalofrío en la columna cuando escucho el silbido del viento. Tengo miedo de mis sueños, de mis recuerdos. Me temo que todavía hay algo en mí que quiere regresar a ese lugar, para saber más, para tomar todo aquello que me prometieron. Mi psiquiatra, el Dr. Bogan, dice que estoy lidiando con un trauma agorafóbico, que él tiene un tratamiento experimental para eso, pero no lo sé. La terapia de sobreexposición suena peligrosa. Incluso ahora me encuentro despertando en medio de la noche, con mi cuerpo hablando solo, diciendo verdades que no podría saber. A veces, ni siquiera hablo mi propio idioma. Incluso ha habido ocasiones en las que se trata de un idioma desconocido. De vez en cuando, una pluma blanca todavía se posa en mi hombro, y en ese momento, sé que mirar hacia arriba será mi final, o el comienzo. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.